Buenos días a todos nuestros amigos y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic y ya. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Nuestro invitado está viniendo, un tránsito infernal en la perimetral, pero mientras tanto se contentarán con lo que hay, no me irán a hablar lo que sabemos, ¿no? Ok. Yo voy a hacer aprovechando que no llegue el invitado, hacer un tema que casi nunca, 3 o 4 veces hemos tenido invitados sobre temas de fútbol. Un par de veces legales con el abogado Javier Burbano, que fue el que primero que denunció las famosas alteraciones de cambio de nacionalidad y de edad. Entre paréntesis, ¿hasta cuándo Byron Castillo es ecuatoriano? ¿Hasta cuando San Juan agache el dedo? ¿O es que nos vamos a hacer los cojudos que una orden dictada por un juez que tenía una tarifa como el menú en el restaurante y que fue el que ordenó el habeas data y le ordenó al registro civil que lo cedule y le dé pasaporte? Cuando ese señor, si nació en el Ecuador, entonces Xi Jinping y yo somos compatriotas, pues. Lo cual, como ustedes comprenderán, es una imbecilidad de mi parte. Pues. Pero aquí todo el mundo se hizo el cojudo. ¿Y saben qué? A mí lo que me molesta es que un pocotón de gente que habla, o que habla además con cámaras, sea en redes o en canales de YouTube o en canales convencionales, que se desgarran, se rasgan las vestiduras y lloran cual plañidera griega en entierro bien pagado, y que hablan de la corrupción para arriba y la corrupción para abajo y la corrupción por en medio. ¿Saben qué? Esos mismos que se llenan la boca hablando de corrupción son algunos, son los que hicieron una campaña furibunda, que qué tenía el TAS que revisarle una rescisión de un juez ecuatoriano. Claro, después cuando salió quién era el juez ecuatoriano, se metieron la lengua donde sabemos, no sé cómo hicieron, porque para metérsela tendrían que cortársela. Pero eso no importa, eso es lo de menos. El problema es que nadie, o prácticamente nadie, o casi nadie, ha dicho, bueno, pues sí, si el coronel de policía que hizo la investigación solicitada por esa cloaca, que son todos los organismos internacionales del fútbol, desde la FIFA para abajo, y encontró que el señor había nacido, sí, claro, en playas, pero en algunas playas de Colombia, no en General Villamil playas, ya. Y lo testificó, pues el problema es que lo testificó y puso la documentación, no es que fue a hablar de gana. Y no nos quedamos sin ir al Mundial porque ya no había chance de hacer nada, pues estábamos a portas. Si era 6 meses antes, la sanción que nos caía hubiera sido una barbaridad, no los 3 puntos que nos quitaron. Bueno, pero el punto es, todos esos que hablaban de corrupción, que hablan de corrupción, todos esos que se ponen a dar ejemplos de lo que también es corrupción. A ver, corrupción es si usted le da plata a un ATM o a un vigilante de tránsito, es corrupción. Y si el otro la coge, es corrupción. Corrupción es cuando en los contratos, vámonos a lo grande, en los grandes contratos hay sobreprecios, hay coimas o Odebrecht. Corrupción. Perdón. Y en mantenerle la nacionalidad ecuatoriana a un individuo que está absolutamente comprobado que no nació en Ecuador. No es corrupción. Por supuesto que es corrupción. ¿Y saben qué es más corrupción? Haberse quedado callados. Haberse quedado callados. Unos son todavía más corruptos que otros porque se han quedado callados porque les pasan plata. Están a sueldo desde hace mucho tiempo de la institución y de las personas que empujaron el caso Castillo, porque ese no lo empujó el Espíritu Santo, no. Ni Olo, el Dios de los vientos, sopló para que se muevan las cortes. No, señor. Ahí hay instituciones, dirigentes y abogados que amigablemente lo llevaron al juez, célebre, que está preso, entre paréntesis, el bueno. El que dijo que Castillo era el que ordenó que lo cedulen, está preso. Porque no era más corrupto, porque ya no se podía, pues si tenía tarifa.
O sea, ni las meretrices tenían una tarifa tan completa como la del señor, sin ánimo de ofender a las meretrices y compararlo con esta cloaca repugnante que resultó ser este tipo, ¿no? Los otros, porque una de las diferencias fundamentales entre una persona razonablemente inteligente y quien no lo es, porque ya los imbéciles están ya fuera de competencia, ¿no? Es que cuando uno se equivoca, reconoce la multa. Pero es que evidente, cuando uno reconoce, dice, se equivoca, dice, me equivoqué. O sea, a menos que se crea Dios, ¿no? Para los creyentes, una de las cualidades esenciales de la divinidad en cualquier tipo de divinidad es que la divinidad es el ser superior y perfecto, por tanto no se puede equivocar. Pues. Pero que todos los corifeos que lloraban, que sí, que el tasque tiene que ver con la nacionalidad, que el fallo del juez está por encima, cerrada la trompa. Unos porque están más billeteados, pues que bueno. No de ahora, no los tienen a sueldo desde el tiempo de las aspas. Mi buen amigo Pedro Isaías hablaba de los perros de las aspas. ¿Ya? Ustedes entenderán cuáles aspas. Y los otros, porque el ego o una lealtad mal entendida a la institución que auspició esta porquería les impide salir a decir, bueno, ¿y cuándo arreglamos esta porquería? El señor sigue jugando como ecuatoriano aquí. Claro, nunca más lo llamaron a la selección, ¿no? Entonces yo pregunto una cosa, aparte que no le da la calidad ya para llamarlo a la selección, pero ¿y que eso no se va a arreglar nunca? El señor se queda como ecuatoriano sabiendo que no es ecuatoriano. Y los que se quedan callados, la próxima vez que uno de los corifeos de esto hable de corrupción, lo voy a mandar a la mierda y le voy a dar la gabardina por no sé por cuántas razones. Entre unas por inmoral y corrupto, pues no. Calladitos están. Corrupción. El abogado Javier Burbano, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue el primero en denunciar un montón de casos. Ahí hay trata de personas, hay falsificación de documentos públicos, hay un montón de delitos. Y les pregunto, ¿hay alguien sentenciado? Pregunta Paco Juda. Hoy es viernes, ¿no? Pregunta Paco Juda, la mía mismo me doy la gabardina a mí mismo por preguntar pendejadas. ¿Hay alguien sentenciado? No. ¿Dejaron de hacer eso? No. Lo siguen haciendo. Hay clubes especializados, así como un cirujano cardiovascular está especializado en andarle en el corazón a uno para salvarle la vida. Hay clubes especializados en gente que tiene 3 o 4 o 5 años más de los que dice la documentación que el club mandó a falsificar. 1. 2, que es experto en tener ciudadanos, porque hay fronteras que son una línea en el papel, pero que en la vida real son más porosas que un queso gruyere agujereado. El queso gruyere de por sí ya está agujereado. Ponete como si fuera alguien con un picayelo. ¿Se acuerdan de Basic Instinct, de Sharon Stone, que mataba con el picayelo? Bueno, así de agujereado. No. Entonces, ¿y eso no es corrupción? Todos sabemos quiénes son. ¿Algún fiscal actuó de oficio? No. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha interpuesto por medio de sus abogados, porque abogados tiene. Fueron a defender lo indefendible a Suiza, ¿no? Se les deben de haber reído cuando el coronel de policía sacó toda la documentación, hubiera querido verles la cara. Aunque bueno, hay algunos, no todos, hay gente muy honesta entre los abogados como en toda profesión, pero hay algunos que por plata defienden al asesino de la madre. Son peores que... Eso no es corrupción tampoco. Ah, ya, ok. Bueno, lo que les quería decir. En el diario El Universo, en la página 25, a ver, aquí está, la 25 del Universo. Escribe alguien a quien yo le tenía hace mucho tiempo mucho respeto y aprecio, aunque nunca lo he conocido en mi vida, porque cuando escribía de fútbol ecuatoriano, era muy, muy objetivo y muy imparcial. Aparte de que sabe de fútbol. Pero resulta que el señor es argentino y profesa el argentinismo. ¿No? O sea, profesa el argentinismo como los que crearon en Argentina. Existe una iglesia que se llama la Iglesia Maradoniana. O sea, es para rendirle culto a Diego Armando Maradona.
un individuo involucrado en trata de personas, involucrado en orgías, en pedofilia, en drogas, en todo. Y que además metió un gol con la mano y hecho el gracioso, porque viste, argentino, puede decir lo que le dé la gana. Hecho, bueno, un argentino de cuarta categoría, pues no hay argentinos de primera. Argentina es el país latinoamericano que más premios Nobel tiene, pero de todo hay en la viña del Señor, pues, ¿no? Y allá en el tema fanatismo, lo de aquí son unos niños de pecho, pues, al lado de Omar. Allá hace años se daban balas entre la barra de Boca y la barra de River. Estaba el famoso abuelo, el jefe de la barra, así que a mí no me vengan a joder con ese tema. Entonces, le sale el argentinismo y hace unas comparaciones, cada una más cojuda que la otra. El artículo se llama Balogun, Garrincha y Fela. Se escribe Voller, pero como me ha enseñado Gerd, la ER en alemán suena A. O sea, Gerd Müller no es Müller, es Müller. Pero bueno, ok. Y hace pues la alusión a lo terrible que fue que Trump haya hablado con Infantino para acudiendo a un artículo del reglamento de la FIFA. ¿Ya? No es que se inventaron, no había un artículo que no se había usado prácticamente nunca, le suspendieron la sanción, igual jugó Balogun, igual le metieron 4 a Estados Unidos. Ah, pero hay un precedente enorme. En el año 62, Mundial de Chile, en Santiago de Chile, ¿ya? En la semifinal, el señor Mané dos Santos, más conocido universalmente como Garrincha, probablemente el genio más grande que vivió en la punta derecha de toda la historia del fútbol mundial, le pegó cuando ya iba ganando 4-2, le pegó una patada pues por atrás sin bola a un jugador y el árbitro lo expulsó. Era semifinal, lo cual impedía que jugara la final. A Pelé lo habían molido a patadas en el segundo partido, ya lo tuvieron que retirar en camilla ese hombre después porque lo habían molido a patadas. No, pues a Maradona y a Messi en estos tiempos no les va pegado ni la centésima parte de las patadas que le pegaban a Pelé o a nuestro, o a Alberto Spencer. Era otra época del fútbol, era la salvajada. La máxima expresión de la salvajada del fútbol era Estudiantes de La Plata. ¿No? Esos no jugaban fútbol, jugaban a patear. Todos lo aplaudían. Y es que él es un muro. O sea, pasa el hombre o pasa la pelota, pero los dos no, porque el hombre le entra con todo, con lo que hay que meter. Así lo dicen estos tipos. Hay un comentarista que se recontraprofesa la imbecilidad. Giralt, creo que se llama. Que está narrando para una cadena internacional que sirve no solo a su país de origen, que obviamente es Argentina, sino como a 6, 7 u 8 países más. Y el tipo es un hincha narrando. Y empieza a atacar a Argentina. Y vamos, Argentina, la P que te P, la Pu que te parió. Ya, una frase que allá usan mucho. Y vamos, los ajos, las cebollas y un vocabulario que ni las verduleras ni en los burdeles. El señor en cadena internacional. Se hacen los cojudos los de la cadena. ¿No? Ok. ¿Qué pasó? El señor Barraza cuenta una historia distinta a la que normalmente está. Como Chile había tenido el terremoto terrible poquito antes, el de 9.5, chucha, que ni por casualidad aquí, ¿no? Por suerte fue en el sur, donde casi no vivía nadie. ¿Ya? Y el presidente de Chile insistió para que el mundial fuera en Chile y todo. Bueno, los brasileros, Pablo Giral, gracias. Ese mismo. ¿Ya? Los brasileros dijeron sin Pelé y sin Garrincha. Y jugaban en ese tiempo todavía existía Checoslovaquia, que ahora es la Real Chequia o República Checa y Eslovaquia. Se separaron, no sin pegarse un tiro, sin darse un puñetazo, como gente civilizada, dieron la mano y que les vaya bien a cada uno. Un ejemplo en el mundo de cómo un país artificial se separó sin un tiro, sin un muerto, sin sangre, sin nada, sin una mala palabra. Me van a decir, suerte que tú no eres checo. Sí, no. Sin una mala palabra. Nada. O sea, Carreño hubiera tirado fuegos artificiales. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Fueron donde el presidente de Chile
los dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol. Famosa porque de allí salió el máximo ladrón de João Havelange y su yerno, Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que se fue a la cárcel por ladrón, por pillo. ¿Ya? Bueno. Y dijeron, oiga, presidente, ayúdenos, hable con la FIFA. A usted que tanto le hicieron caso, que hicieron el Mundial aquí. Y por suerte la gente fue, ¿no? Dijeron, no se ha de repetir tan seguido. ¿Ya? Y entonces, el señor Manedo Santos Garrincha, pese a haber sido expulsado del partido anterior, no en fase de grupos ni para jugar 16avos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal, no, para jugar la final, para definir al campeón del mundo. Lo alinearon como si no hubieran expulsado a nadie. El señor Barraza cuenta una novela más detectivesca y porque pues, en esos pagos les encanta la literatura. Han tenido escritores monumentalmente monstruosos como Jorge Luis Borges, que uno de los grandes pecados de la academia que da los premios Nobel es no habérselo dado a él. Lamentablemente él vivió en los tiempos de la mayor polarización en la que todos esos eran una pandilla de zurdos mal paridos que jamás le iban a dar el premio Nobel a Borges. Porque Borges estaba acá, bien a la derecha. Yo me he leído las obras completas de Borges, por si acaso. Un monstruo. No le dieron el premio Nobel. Ah, pero como hay que ser inclusivo y políticamente correcto, le han dado premios Nobel a individuos de países que hay que aprender un idioma rarísimo para poderlos leer. Y con todo respeto, pero las traducciones no son lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de leer el mismo libro en castellano o español, como quieran, y en inglés. No es lo mismo cuando el original es en inglés. Peor cuando el original es en castellano. Bueno, no jugó. No podía jugar, pero jugó. ¿Alguien hizo un escándalo? No, nadie. No. Probablemente el señor Giralt ni siquiera había nacido. El señor Barraza no sé si había nacido, porque por la foto puede ser, pero yo creo que no, yo creo que yo soy más viejo. No digo más joven, sino más viejo. Ya. O que él es menos joven, no, yo soy más viejo. Él dice que el árbitro era, el árbitro era bien famoso, ¿no? Arturo Yamazaki. Ese es el que en el famoso partido del siglo, Italia-Alemania, en el Mundial del 70, se comió 3 penaltis a favor de Alemania. Uno de los cuales le fracturó la clavícula a Beckenbauer, que tuvo que jugar con una venda al brazo. O sea, prácticamente jugó con uno menos y encima Beckenbauer. No. Ese famoso Arturo Yamazaki, peruano, pero nacionalizado mexicano y que por tanto pitaba como mexicano. Sí, ¿no? Yamazaki. Sí. Bueno. Este dice que se lo ha contado Emilio Márquez de Mesquita, famoso árbitro brasileño. Obviamente, si es brasileño y el tema era con Garrincha, ustedes comprenderán lo imparcial que era el famoso de Mosquito. No, no es de Mosquito, sino de Mezquita con S, no de Mezquita con Z, que es el templo de los musulmanes. Apenas la terna arbitral volvió a su hotel tras dirigir esa semifinal, 2 personas fueron a buscar al árbitro peruano Arturo Yamazaki y le dijeron que tenía que salir de Chile inmediatamente. ¿Pero por qué?, preguntó Yamazaki, si tengo pasaje para después de la final. Porque así se ha determinado, respondieron. Más o menos lo llevaron secuestrado al aeropuerto, lo treparon al avión y como no hubo informe del árbitro, no hubo cómo sancionar al que todo el mundo, porque ya existía la televisión. Pasa, la otra vez sí pasó, así que tienen que ayudarlo. Ya está Alfonsito aquí, que está en su Rolls Royce portátil. Y entonces, esto es lo que decía yo, a ver, como no había informe del árbitro, porque ya hicieron una maniobra gangsteril, prácticamente lo secuestraron para llevarlo al aeropuerto, jugó la final. ¿Sí saben qué pasaba si no jugaba Garrincha, no? Porque Checoslovaquia iba ganando 1-0. Después con Garrincha y Amarildo inspirado ganó 3-1. ¿Cuál era el escándalo de Balogun? La gana de joder a Trump, que tiene toda esta cloaca de los zurditos. Y lo último, lo de Feller, lo damos para el final. Según él, toda Alemania ha reconocido que el penalti con que Alemania le ganó a Argentina a la final del 90 en Italia no existió. Qué pena para el señor que profesa el argentinismo en grado sumo, el señor Barraza, ¿ya?, que varios jugadores de fútbol argentinos
en distintos programas reconocieron que sí fue penal. Aparte de eso, hubo 2 penales cometidos por Goicoechea, el arquero, que literalmente lo bajó con todo al jugador alemán y ese no lo pitaron. Ah, pero de ese Barraza no se acuerda. Pibe, ándate a cagar, ¿viste? Bueno, ya está nuestro invitado aquí. A los tiempos, un gusto tener aquí al maestro Alfonso Zambrano Paquel. Hola, Alfonsito, Rodolfo. qué gusto que estés aquí. No, ¿ah? el gusto es mío. No, Yo no, he estado por favor. aquí, ya conocía. Claro. Ya ha pasado tanto tiempo, le hacemos propaganda gratuita pro bono a Cosole, Sí, claro. pero es impresionante el crecimiento. Cásoles, con A. Casole, ya. No, y aparte que es el crecimiento inteligente, hacia arriba, ¿No? que ocupa menos espacio, demanda menos metros o miles de metros de tuberías, de cañerías, de cables, de todo. Es el crecimiento hacia arriba, pero aquí le trata a la gente el patio de adelante y el patio de atrás. Sí, simplemente extraordinario. No venía desde hace mucho tiempo cuando ¿Habías visto la base? Sí. No, es impresionante, así que me alegro Además que mucho. tiene una vista privilegiada y va a tener un clima privilegiado porque a esa altura hay viento. Altura, claro. Pero bueno, que sí. A ver, Alfonsito. Primero que nada, Expreso, página 2. Fondos de Telex. El woke, como es woke, que además escribe allí, pues, solo lo cita él. Para él solo existe un periódico en el mundo, ese. Dice, la Fenocin resguarda a Guido Perugacci en sus comunidades. El señor Perugacci tiene una orden de prisión preventiva. Infórmame tú que sabes más del tema. En algún momento se reformó la Constitución y el Ecuador es un país federal. Las comunidades indígenas son territorios independientes, que la fuerza pública no puede entrar porque ellos los resguardan. ¿Cómo es esta cosa? ¿Hasta dónde llega la aberración esta de las comunidades y los derechos ancestrales y la justicia indígena? Mira, estaba recordando mientras llegaba, está sí. Bien, mientras llegaba, alguna vez por un tema, una intervención mía, a una persona cercana al doctor Carlos Julio Asemena Monroy, él tuvo la bondad, sí, yo lo iba a visitar, era una institución. No, Carlos Julio. No, un hombre con una sabiduría extrema. Y una rapidez mental alucinante. Me dijo, yo, como sé lo que usted piensa en muchas cosas, y aquí le compré, porque él tenía la oficina frente a la librería científica en la calle Luque. En la calle Luque, exacto, claro. Pero claro. Ahí se reunía a tomar té 4 días seguidos. Sí, ahí me preguntaba, con el día sábado a veces, me pedía que lo vaya a ver. ¿Qué desearía? Sí. ¿Cuál té le gusta? ¿Cuál le gusta? Chivas, Johnny Roll, Johnny Walker. Puede ser el té que tomaba el doctor. Vino, ron, lo que fuese. Todo. Pero lo simpático me dijo, conseguí este libro porque sé que usted es hombre de buena lectura y tiene un título subjetivo aplicable en cualquier parte del mundo. El libro lo tengo en la casa. El día que se jodió Colombia. Entonces yo me venía preguntando, el día que se jodió. Claro, el día que se jodió Ecuador. ¿Cuál es el día en que se jodió Colombia? Bueno, cuando Colombia el narcotráfico se toma Colombia. Claro. Porque Vargas Llosa en uno de sus libros se hace la pregunta él mismo, ¿cuándo se jodió el Perú? Pero aquí Alfonsito nos va a decir cuándo se jodió el Ecuador. Pues nosotros estamos jodidos. El que crea que no estamos jodidos hay que llevarlo al Instituto de Neurociencias. ¿Cuándo nos jodimos? ¿Sabes qué? Para mí Ecuador empieza un proceso de decadencia interna, un proceso, cuando no hay una auténtica democracia. Entendida como, para mí, yo sigo pensando, ya no soy un joven, sin duda que no, y aprovecho, porque además no se publicó no con ánimo lucrativo, sino académico, mis memorias, confesiones de un penalista, donde está recién publicado. ¿Cuándo salió? Creo que antes de ayer, pero te trajo un ejemplar, luego te lo entrego. ¿Antes de ayer? Sí. O sea que me vas a dar algo recién salido del horno. Sí, no me voy a quemar las manos, no está caliente. Ya, okay. Yo digo... Te hacen la pregunta y me dicen, bueno, pero... Y están todos los capítulos, le digo, los 3X no van. Los 3X no van. No. No, entonces a uno. Los 3X. Me pregunta que el psicóloga Sonia me dice, bueno, pero no has escrito todo, ¿no? No, suave no va. No, recuerdo mi experiencia en la universidad, el maestro Zavala me lleva a la universidad como profesor, es cosas interesantes. Mis defensas conociendo a personas como León Febres Cordero, 14 meses viví al lado de León y lo aprendí a conocer, a apreciar, a querer y a admirar
por su manera de ser. Es que el Führer, Entonces, les gusta, era un ser excepcional. Era otra historia. Entonces, mira, no hay democracia para mí en Ecuador participativa. Y ese es un grave problema. Esta representativa, pero con la asamblea. El problema, mira, el problema no es este gobierno. El problema es el Estado ecuatoriano. Exacto, sí. Entonces, claro, entonces mira, la concentración de poder es mala en cualquier gobierno. Pero ¿quién la comenzó? La constituyente, los constitucionales del 98, que le hicieron Sí. la constitución llena de autoritarismo presidencial a la medida, porque ellos ya sabían quién iba a ganar antes de las elecciones. Se le hicieron a Maguat como traje en la medida y ni siquiera así pudo. Claro, y se remata con la del 2008. Ah, no, pues eso ya. Ahora, pero fíjate tú por un momento, y hablabas tú incluso del presidente Trump. Algunos puede que le tengan simpatía y otros no, es irrelevante. Es irrelevante. Pero Estados Unidos, yo reconozco, tiene una sociedad donde sí funcionan los pesos y los contrapesos. Pero claro. Entonces, mira, yo digo como ejemplo, si el presidente de Estados Unidos incurre en un ejercicio abusivo incluso del poder político, va a un impeachment y lo votan, es difícil, pero no imposible. Entonces, ahí está la posibilidad de que el presidente sea sometido a un proceso democrático donde tiene que explicar públicamente, descargar lo que le está siendo Exacto. imputado. Pero fíjate que Nixon renunció cuando ya sus alegados le dijeron, oiga, ya hay los 2/3 del Senado. El Senado es el que te vota. Y prefirió renunciar, arregló con Ford, Ford lo perdonó, el presidential pardon, y Nixon, mira tú, terminó siendo un gran expresidente. Claro, por supuesto, mira, y yo digo, Estados Unidos, hay un poder gigante que tiene el presidente Trump. Eso es incuestionable. El decreto ejecutivo llamado. Hecho a su medida. Él decide cuándo incursionar, porque como hay un estatuto que le permite actuar, por ejemplo, en tema de seguridad y por emergencia, ¡pum! Se va a Venezuela, se va a Irán. Y yo digo, a ver, dos lecturas. Si le hubiera dado la gana, por no decir la pegana, ¿ya? La pegana, esa es buenísima. Es nueva, te la O la R ganar. gana, como dijo el líder tras la gana. Exacto. Entonces, mira, entra a Venezuela. ¿Por qué? Fue por decisión de él. Lo toma preso Maduro y se lo lleva. En Irán, pegó un bombardeo y voló el búnker con el ayatollah y 40, 80. A todos. A todos, no quedó nadie. Si le hubiera dado la pegana, simplemente bombardeaba el lugar donde estaba Maduro y desaparecían los cubanos, los maduristas y todo. Pero dijo, no, es un trofeo de guerra, se lo llevó a Estados Unidos. No por gusto tampoco. ¿Ah? No. Mira, yo en eso soy muy enfático. El cartel de los soles sí puede existir, pero no para el narcotráfico. De pronto para llevarse el petróleo, porque es otra cosa. Tiene demasiado. Ojo, Venezuela sigue siendo un país rico en petróleo. ¿Ah? ¿Cómo? Pero mal administrado. Pero por debajo. Claro. Tiene las mayores reservas del mundo. mundo. Venezuela, antes de Chávez, producía entre 3 y 3.5 millones de barriles al día. Sí. ¿Sabes cuánto están ahora? No, quieren llegar al millón ahora. No llegan. Colombia produce más que ellos. Sí. Pero ¿por qué? Porque es un país más administrado, mal administrado. ¿Quebraron PDVSA? Mira, sí, y mira. O saquearon PDVSA, no sé cuál de las dos. Incluso el tema de Venezuela, yo, por lo que hacía en principio, hacía Chávez, creo que Chávez respondía a esa expectativa popular en alguna medida. Y Chávez, cuando te expropiaba, pagaba de contado. Sí. A ver, y lo que después ya no. Venezuela es el país de mayor crecimiento inmobiliario. Caracas, no Venezuela. Caracas es otra cosa. Caracas. Esto que dijo Chávez, no hubo una sola construcción más de esas gigantes como las que estamos viendo aquí. No, volvieron hace poco tiempo. Pero Venezuela siempre tuvo mucho dinero por el petróleo, mal administrado. Y ahí han funcionado mal los gobiernos de derecha. Oye, en la época de Luis Carlos Pérez. Sí, Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. En Venezuela, yo vivo en Venezuela 40 años, por lo menos, como académico. Entonces, he visto, ir a Caracas era impresionante, ir a Caracas la cantidad de construcciones. La primera vez que fuiste, han de haber estado las autopistas de Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez cambió Caracas. ¿No? 85. Fue un dictador. Claro. Pero lo votaron en la década, al final a comienzo del 60, pero ahí quedó lo que hizo Pérez Jiménez. Y fíjate tú que alguien decía, yo escuchaba decir en los coloquios y ahí, era ladrón, pero el hombre hacía obras. Entonces imagínate la cantidad de dinero. ¿Sabes qué el problema de Venezuela hasta hoy? Y va a seguir siendo así.
es la mala distribución de los recursos. Es terrible, terrible, porque hasta Maracaibo sí es una ciudad de mucho calor, pero con crecimiento petróleo. Pero tú comienzas luego, vas para Valencia, Carabobo, anda a la frontera, al Táchira, San Antonio del Táchira. Oye, es una pobreza. Santa Rosa de Salinas es una ciudad preciosa, ultramoderna frente a San Antonio del Táchira. Una pobreza extrema. Yo por una situación tuve que regresar después del tema de Maduro, regresar de Venezuela por tierra, ir a San Antonio del Táchira, era un vuelo corto, y luego ir hasta Cúcuta y pasar la frontera en vehículo. La Oye, frontera entre Colombia y Venezuela. Es una pobreza extrema. ¿De los dos lados o solo de un lado? De los dos lados. De los dos lados. El problema también en Venezuela es que ya ahora tiene el péndulo, ¿no? Ya la derecha se inclinó. Vamos a ver qué pasa. Lo llevaron tanto hacia un extremo que cuando se soltó el resorte, se fue, porque donde si en octubre Lula no gana, se acabó. Ahora, ¿qué vaya a pasar con la señora Keiko Fujimori? No sé. Nadie sabe. Pero mira. Por lo menos tienen garantizado que no la pueden declarar vacante porque no hay cómo hacer 2/3 en este Senado. Es el país más inestable en el ejercicio de la presidencia del Perú, de la presidencia. Pero es uno de los países de mayor crecimiento económico y de inversión. Mira, cuando yo recuerdo, porque también al Perú, por la cuestión académica, más de 30 años yendo, y en la época dura de Sendero Luminoso. Cuando reventaban 3 y 4 carros en la calle. Claro, me decían, y en plena Lima, me llevaban en esa época a Miraflores o a San Isidro. Ahí te tenía que haber llevado con guardaespaldas y con todo, seguridad, porque era una cosa terrible. Oye, era terrible. Yo al rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, carro blindado adelante, carro blindado atrás, al rector y al decano, y se bajaban, oye, eran rambos con ametralladores. Yo me asusté y yo me he invitado a una cena, porque yo no cobraba nada por la conferencia, pero profesor, queremos invitarlo a la cena, el decano, el rector. Y no le va a hacer la mala educación de decir que no. No, pero yo me quedé impresionado y después le dije al decano, a Santiago Herrera Rivera, le digo, decano, ¿por qué tanto? Entonces me dice, Alfonsito, es que el rector y yo somos empresarios mineros. Entonces, tenían fortunas de verdad. Entonces tenían que ser resguardados por resguardos. Eran blancos, pero el negocio era secuestrar. Pero tú te imaginas, o sea, lo que tú acabas de contar aquí, imagínense ustedes, señores, que en Quito el rector de la Universidad Central del Ecuador tenga un carro blindado con guardaespaldas armados adelante y otro atrás, o que el rector de la Universidad Estatal de Guayaquil tenga lo mismo. Aquí sería algo inentendible, incomprensible, les cuesta el puesto, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, te digo, mira, hay tantas cosas, pero quería terminar con la idea del sistema norteamericano. Mira, el partido del presidente Trump, el partido republicano y el movimiento MAGA dentro del partido republicano, de los 9 magistrados de la Corte Suprema, 6 provienen de esa fuente. Digamos que son de orientación conservadora, que es la verdad. Sí, porque los nomina el presidente. Y ahí el proceso interno. Pero mira, la democracia se maneja tanto. Yo recuerdo, creo que ahora hay una jueza también negra, de raza negra. Hay una jueza negra, una jueza de origen judío y una latina, que son las 3 del otro lado, progresistas, prodemócratas. Pero cuando se postula o se nomina al gran magistrado Clarence Thomas, de raza negra, que lo nominó Bush, ajá, y tenía mayoría en el Congreso de los demócratas, pero para los demócratas era imposible votar en contra de un afroamericano. Por eso pasó, si no, no pasaba nunca. Ajá, porque Clarence Thomas es de derecha. Algunos dicen medio reaccionario, pero bueno. Medio. Él era el discípulo del juez que murió del infarto, Antonín Scalia, que era el jefe del ala Scalia de ascendencia italiana. Hombre brillante. Brillante. Entonces, fíjate tú, cuando ahora, mira que ahora la noticia se ha bajado un tanto, pero fíjate tú que el Departamento de Justicia, la Fiscalía, sigue investigando las inversiones del presidente Trump. No es que se pararon, porque es el presidente ni maneja al fiscal general. Entonces, mira, la llamaron, la convocaron a doña Melania Trump, que ese es un rollazo. Se hizo público una parte, ahora está allí. Y claro, hasta donde se conocía, dijeron, a ver, aquí estamos investigando fraudes bancarios. ¿Por qué?
porque estas propiedades valían 5 y para conseguir los créditos bancarios las pusieron con un avalúo de 10. Y usted firma como representante legal. No, pero un momentito. Queremos saber cómo es que 5 se convirtieron en 10, porque a la final el banco dio en función de 10 y no de 5. Pero ahí la respuesta es pregúntele al perito evaluador. Bueno, dijo, yo no hago el avalúo. O sea que no estoy tan mal en la respuesta. Sí, Yo no, hago el no, avalúo, no el avalúo. Pero tienen, hasta donde yo revisaba información, hay comunicaciones de ella con los evaluadores. Entonces le dicen, a ver, por eso queremos que usted declare. Claro. Y ay, ¿cómo Porque, que declare claro. antes? Es una O investigación. sea, yo no soy el evaluador, Ajá. pero perdóneme. Y usted le pagó al evaluador, porque si usted le pagó al evaluador, no me joda. Y, Pues el evaluador además, es usted, ¿no? el evaluador le consultó valores y precios, están los correos. Y ahí viene la preocupación. La vamos a llamar. ¿Y qué hacen? Los abogados del presidente Trump, la barra de abogados, Debe ser muy bien pobre pagada. y mala. No, muy bien pagado. Entonces, ¿qué hacen? Recurren ante la Suprema Corte de Estados Unidos ahora y le dicen, a ver, hay que considerar la fidelidad conyugal, la cuarta enmienda, la quinta enmienda, la quinta, la no incriminación. Sí, la no incriminación. ¿Ya? Pero no es que ella no se la está incriminando, sino que se la está buscando como testigo. A ver, pero hay la cuestión de la fidelidad conyugal. Y entonces, claro, no puede declarar contra el marido. Espérate. Como testigo de la fiscalía. No podía, pero ya hay casos relacionados con crimen organizado donde le han dado inmunidad a la cónyuge de un capo para que declare. Claro, pero ahí es cuando es la ley Rico, aplican la ley Rico. Hay los precedentes. Sí. Y en razón de los precedentes, ojo, el día lunes se hizo pública la noticia. Yo comencé a seguirla. O sea, hoy no, ya hace como 6 meses. No, ya pasó lejano, no sé cómo estará internamente. ¿Qué ocurre? El martes, los abogados del presidente Trump presentan a la Corte Suprema de Estados Unidos una petición para que se impida la comparecencia de ella al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En base a tales y tales enmiendas de la Constitución. Y al FBI que estaba investigando. Entonces, la Suprema Corte, eso fue el martes. El jueves, 48 horas, los 9 jueces, petición improcedente. Vaya, declare. Vaya, no sé qué va a pasar, pero... Los 6 más los 3. Ya. Eso es democracia. Bueno, eso es Estados Unidos. Contrapoder. Y ahora, mira que 200.000 millones de dólares más para guerra contra Irán. A ver, un momentito, para la mano. Que ya ha costado bastante dinero. No le van a dar la autorización. Y es un tema interesantísimo. A ver, dice, hay que desconocer la nacionalidad de los hijos de los migrantes. A ver, un momentito. Ya le dijeron que no. No, exacto. Ese es contrapeso. Ese es contrapoder, donde un Congreso le dice, no, señor, porque está la enmienda. Si pero fue la Corte la que le dijo que no. La enmienda 14, además. Pero a ver, es que en la enmienda 14, ahí hay una discusión terrible en Estados Unidos, porque la enmienda 14 surge después de la Guerra Civil. Claro. ¿Y qué es lo que dice la enmienda 14? Que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadano de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los esclavos eran cosas, pues no personas. En el sur, hasta la Guerra Civil. Cuando termina la Guerra Civil, o antes con el decreto de Lincoln de la emancipación de los esclavos. ¿Pero de dónde, pues? Solamente del sur, pues. Por eso que se hace la enmienda. Porque eso. Es que mira, Lincoln... Tenían ¿cómo los hacía ciudadanos si no eran? Porque no eran. Claro, y además lo de Lincoln fue con un decreto. No era con ley, con un decreto. Luego la 14 enmienda. Por eso. Claro. Porque dijeron, oiga, pero solamente el sur. Pero tenía una razón, pues. Mira, porque eran más de 80.000 efectivos negros que estaban combatiendo y dejaron las armas. No, somos libres. Ahí nomás llegamos, compadre. Eso es democracia. A ver, fíjate tú. Volviendo al tema de este señor Perugachi. ¿En base a qué ley puede él, entre comillas, refugiarse en una comunidad indígena que hasta donde yo sé sigue siendo parte de la República del Ecuador, que es un estado unitario? Aquí en Latinoamérica el federalismo ha probado que no funciona. No. México, Venezuela, Argentina, Brasil son federales. Ninguno ha funcionado. En Argentina, cuando fue la gran crisis, cada provincia emitía su patacón y quebraron Argentina. Sí. Por 14ª vez, pues no. Ya. Después de haber sido uno de los 5 países más ricos del mundo. Impresionante. ¿En base a qué? ¿Cuál es el fundamento jurídico para que aquí le digan al Estado ecuatoriano que el señor está protegido y resguardado en una comunidad? A ver. ¿Cómo entiendo eso? A ver, lo que pasa es que ahí se ha desarrollado un concepto que responde un poco a
a muchos no les gusta, tampoco en particular, pero el llamado neoconstitucionalismo, Ya. ¿ya? Que mi maestro Carbonell de la UNAM de México dice, neoconstitucionalismo es hablar del nuevo constitucionalismo, el de ahora. Entonces, tú vas cuadrando la idea. ¿Qué pasa? ¿Cómo el Estado reconoce? Porque es un tema interesante. El Estado reconoce la plurinacionalidad, la pluriculturalidad. Ese ha sido un argumento para que las comunidades indígenas sostengan que los territorios de las comunidades son inalienables, que los territorios no pueden ser objeto de ninguna incursión. Y mira, el tema está en que se refugian en las comunidades, ¿Sí? pero no ingresa ahí ni la policía ni Porque nadie. no tienen huevos. Porque, a ver, yo te digo una cosa. ¿Tú crees que el general Eloy, para no hablar de García Moreno ni de Rocafuerte, ¿tú crees que el general Eloy Alfaro le iban a decir, oiga, es que nos hemos refugiado en una comunidad muy religiosa en la provincia del Chimborazo? Carajo, iba él con el ejército. Así es. Porque, a ver, primero que nada, mi maestro de Derecho Político en la universidad, el doctor Ramiro Larrea Santos, a quien tú conociste, Sí, sí. un hombre que fue ministro de Trabajo, que fue presidente de la Corte Suprema y que creo que cuando terminó esos cargos salió más pobre de lo que era. Porque Ramiro Larrea ni una millonésima parte de un centavo ajeno hubiera cogido. Yo conocí a otra persona, te digo, lo comento, Galo García Ferro. Ah, bueno, Él claro. me dijo, Alfonso, yo salí, profesor Zambrano, de Albuquerque Leñoso. Sí. Yo, una vez me preguntó No, algo. claro, Yo le salió dije, claro. quebrado. Me dijo, ¿cuánto va a cobrar? Nada, le dije. Me dijo, quiero contarle. Exacto. Esa fue la presión. Yo salí quebrado. Sí. Porque tenía pequeñas deudas que Sí, no sí. podía pagar. No. Entonces yo tuve que salir y yo fui a verlo a la endeudarse. oficina. Y me dice, yo he tenido que abrir el despacho para poder trabajar aquí con los abogados que me acompañan, con mis hijos. Sí. Yo estoy dedicado, profesor Zambrano, a trabajar para supervivir y Para pagarme pagar las deudas. las Me deudas. consta, a mí me Ajá. lo dijo el maestro García Ferro. Sí, sí, sí. Yo lo fui a visitar. Le dije, No, ¿cuánto, otro hombre excepcional. ¿cuánto va a cobrar su honorario, querido maestro? No va a cobrar. Es que nadie puede trabajar gratis. No, si usted me pide que yo cobre, no trabajo. Claro. Punto. Le dejo el caso. Exacto. Ah, no, bueno, entonces vamos. O sea, me dijo. la Constitución dice que nadie puede, que está prohibido el trabajo no remunerado. Pero si me da la casualidad a mí, que soy el que voy a hacer el trabajo, de renunciar libre, voluntaria y espontáneamente a honorario alguno, eso se llama trabajar pro bono. Pues. Nadie me puede obligar a que yo cobre. Pues. Y fíjate, me hace acordar de pro bono. El caso ahora del abogado y la abogada de Maduro son norteamericanos, pero Sí, ojo. cobran una fortuna. Pues. Bueno, pero ¿qué pasa? Que del poquito dinero que le han incautado ya se supo que había 500 millones de euros en bancos suizos, 500 ¿Cómo? millones de euros de Maduro. Le tienen congeladas cuentas. ¿Ya? Y no, de cuenta congelada no puedes girar. no, pues entonces ahora que dicen, bueno, tengo abogados norteamericanos, ¿cómo les pago? Pero son abogados norteamericanos. Entonces, alguien dijo, bueno, pero pueden ir a la defensa pública pro bono. No, pero no hay la calidad de abogado. Ojo, se autorizó el desbloqueo de esas cuentas para que le paguen honorario solo para eso. Y solamente para eso. Mira, lo más en Estados Unidos, pero agárrate la silla, Rodolfo. Un caso Monsanto y otros más. Monsanto es una multinacional gigantesca. Había abogados, sí, es una multinacional, pero había abogados, fue un caso Monsanto famoso. Sí, claro. Pero que los abogados estaban defendiendo un caso relacionado con temas de narcotráfico. Ya, espérate un momento. Pero honorarios pactados, declarados, tributados. Porque Estados Unidos no te puede pagar. El 40% se lleva el Estado, ojo. Brother, pero en es Estados peor. Unidos pelearte con el IRS es el peor error. Y por eso funciona una institución como el FinCEN, pues. Oye, digo, con todo, y es cierto, Rodolfo, con toda la buena relación que tiene Ecuador con Estados Unidos, ¿por qué la UAFE no le pide al FinCEN que la asesore? Perdóname. Entonces hay cuentas claras, chocolate espeso, decían las abuelitas. Me acabas de preguntar, en serio, me acabas de preguntar si yo creo que 2 más 2 son 4. Sí, claro, son 4. Pero ¿por qué no le piden? Porque no le conviene. Ah, punto, así es. Entonces, porque fíjate, el día que le pidan, oye, las erupciones esas y los terremotos esos que han habido, que no vaya a haber alguno en serio aquí, pero va a ser juego de niños acerca de lo que la PUS y la M que va a salir de encumbradísimos personajes de la vida socioeconómica del país. ¿Y sabes cuál es la clave? La clave, el análisis patrimonial, Bueno, punto. ¿no? Mira, tendría que hacerse a toda la policía, a toda la función judicial, a toda la fiscalía, exacto.
a todos los abogados Sí. y a toda la administración Y pública. a todos los bancos. Y a todos los bancos, claro, pues. Me dijo un día un Bancos y analista, cooperativas, perdón. un analista me dijo un día, pero jamás lo diré público, doctor. ¿Cuánto cree usted que no se reporta del sistema financiero en cifras? lavado. Más o menos, Del PIB, el 30% del PIB. 8.000 millones de dólares, me dijo. Me dijo, pero eso es top secret. Claro, hasta el día que se tengan que sincerar las cuentas. Y ese día tendremos que ir si estamos vivos, obviamente, porque a lo mejor ya no estamos vivos, Entonces tú me decías, ¿por pero qué? ir cogidos de la mano, hermano, a la catedral, a Ah. confesarnos con el cardenal, el arzobispo, que es el actual cardenal del Ecuador. Sí, sí. Primera vez que el arzobispo de Guayaquil es el cardenal del Ecuador. Cabrera. Toda la vida fue siempre el cardenal arzobispo de Quito. Para que vean que hasta la Iglesia Católica, que más centralizada que eso no hay, pues, ¿no? El Papa Exacto. es infalible en dogmas de fe, ¿no? Cuando habla ex cátedra en dogmas de fe, y nombró al arzobispo de Guayaquil. Es un hecho que aquí Pero él muchos es los que nacido- hablan de autonomía y de independencia no Ajá. han mencionado. Primera vez que el arzobispo de Guayaquil es el cardenal del Ecuador. Pero él El nació en Cuenca. franciscano. Sí, claro, eso no importa. Sí, sí. Pero el arzobispo de Guayaquil. Sí. A Pero ver, termina tenemos la que historia. confesar porque el apocalipsis es mañana. Termina la historia en Estados Unidos. Y entonces, barras de abogados que habían 5 o 7 millones de dólares. Y son 2 casos, en cada caso. El de Monsanto, dices tú. El de Monsanto. Entonces, se van contra los abogados, la Fiscalía General de Estados Unidos, la barra de abogados, la American Bar Association reclaman como el derecho a la defensa, que la cuarta, la quinta, la sexta Claro. enmienda, la sexta Hay un enmienda montón garantiza de el derecho a la enmiendas, defensa. claro. Entonces la Corte Suprema, rollo con la Corte Suprema, la American Bar, la Corte Suprema, esa sí es verdadera salomónica, viene a ver. Es verdad, no se debe perseguir a los abogados, No. le dice la Fiscalía, no, eso es inconstitucional, Sí, señor. viola la sexta enmienda, el derecho a la defensa, el derecho a Se la acabó. bla, no se puede perseguir. Pero, Pero, ¿dónde está el pero a ver, ese dinero, ¿qué origen tiene? Presumiblemente ese es un dinero que tiene origen ilícito que proviene del crimen organizado relacionado con drogas. En consecuencia, el Estado tiene el derecho de incautar el dinero porque tiene origen ilícito. A los abogados, señores, este es el país de la democracia, defiendan pro bono, defiendan gratis, pero ustedes no pueden recuperar ese dinero. O sea que la genialidad fue, ok, a ustedes no los puedo tocar porque los protege la sexta enmienda, Sí. pero sí puedo perseguir al dinero. Claro, Si el porque tiene dinero tiene origen ilícito. ilícito, claro. Entonces, Pero fíjate. esa es la corte de allá. Ah, bueno, ahora sí, aterricemos. Ahora entonces, con esta gente, ¿qué hacemos? Ellos van a invocar, ¿sabes cuál es el error para mí? Yo creo que el Ecuador es un país pluriétnico, totalmente de acuerdo, Plurinacional. pero no plurinacional. Ah, claro, Es ese que, es el no hay- punto. aquí- ya. es que mi maestro, el doctor Larrea Santos, nos decía que la nación es Es el una paso so- anterior al Estado, pues hermano. Y es una sola. Sí. Pero fíjate tú, es que además ellos tienen un sistema de seguridad que por ahora está desmantelado. Pero Que es algún momento, inconstitucional también. ajá, pero La famosa Guardia Indígena. exacto. Sí. Que en un momento dado se dio cuenta el Estado ecuatoriano que ese era un foco, Puta. un foco de subversión. Foco lámpara. ¿No? Entonces, tengo entendido que hoy en general hay un buen control en el tema de armas, en general, hoy, En general. en general. Pero, y ahora se volvieron más rigurosos. Pero, mira, el contrapunto es que yo creo en un control eficiente, pero ¿qué pasa? Cuando no hay control, el crimen organizado sigue necesitando, entre comillas, armas. Ingresan armas por la frontera con Perú. Y ingresan armas en los barcos, en los puertos, hermano, que se puede meter más armas que por cargo. Claro, Porque no porque tenemos escáner. en los vehículos vienen las armas por partes y entonces también vienen en los asientos y demás. Es negocio. Algún momento hubo un contrabando de armas en 5 o 6 motos acuáticas. Le bajaban y le ponían las armas en partes allí. Antes, Entonces, por favor, háblale al micrófono. sí, aló. Sí. A ver, ¿Cómo no? Ahí. acuérdate que durante mucho tiempo el tráfico ilícito más rentable, antes de que la droga se enseñoree, eran las armas. Yo pienso que sigue siendo la primera economía. 800 billones. Pero, a ver, Y una las- cosa son las ventas legales. Yo hablo las de por debajo de la mesa. O sea, el tráfico de... Porque una cosa es que, por ejemplo, cuando el Estado ecuatoriano, y aquí para que la fiscal que ahora es embajadora en Argentina y el que dejó de fiscal, que era su número 2,
no digo su alter ego, porque no puede ser un hombre alter ego de una mujer, no Ajá. se puede, ¿no? Ya. A ver, cuando fue el tema del 95, cuando el presidente Durán Ballén dijo ni un paso atrás, y la Fuerza Aérea Ecuatoriana arrasó, barrió, en el primer combate aéreo, realizado sobre suelo sudamericano, porque la batalla en el Atlántico del Sur, por las Islas Malvinas o Falkland, dependiendo de quién las quiera llamar, como la quiera llamar, no fue sobre suelo sudamericano, porque las Malvinas no son solo sudamericanos ni por casualidad, pues no están bien, pueden ser propiedad de la Argentina el día que los ingleses se la aflojen, pero no es Sudamérica, así como la isla de Pascua no es pues parte del continente sudamericano, pero sobre cielo de Sudamérica, la Fuerza Aérea Ecuatoriana lo derrotó. ¿Sí saben quién le vendió al Ecuador los Mirage y los Cafir? ¿Quién fue el intermediario? Porque ustedes no creerán que la fábrica Dassault Mirage de París tiene sucursales en todos los países del mundo, ¿no? Peor en un país tan chiquito como Ecuador, que hay que verlo con lupa. No. Ellos tienen representantes que suelen ser ciudadanos del país, que tienen como objetivo promover la venta de lo que uno vende. Pero si eso es lo más legal del mundo. Y ganó una comisión. Bueno, Y es buen negocio. ese es el caso por el que lo están persiguiendo, como lo están persiguiendo al señor Conto Patiño, a quien yo lo he visto 2 veces y de lejos en mi vida, pero del que he oído desde que tengo uso de razón conversar sobre él, porque fue compañero de mis padres y mis tíos en el Colegio Cristóbal Colón. El señor Conto Patiño desde hace mucho tiempo, Tiene su mucho dinero. actividad fue esa, él intermediar, básicamente era armas. Y luego era representante de esta compañía. ¿Qué querían ustedes? ¿Que la Sinohidro monte como de brecha aquí una estructura? Eso es una persecución que le inició la señora que está en Argentina. Sí, sí. Y en un gobierno que no es el actual, en otro, en el de Zapatitos Rojos. Ahí empezó. Pero bueno, entonces que estamos jodidos. Además, No podemos entrar allí. No, El ejército ecuatoriano no puede entrar allí. no lo va a hacer. A ver, podría, constitucionalmente podría. Sí, claro que puede. Ya, legalmente podría. Mira, alguna vez un fiscal en un tema, fiscal de línea, en un caso le imputaban, un caso de una muerte de jóvenes de una comunidad indígena. En ese caso ingresó el fiscal, los detuvieron a los jóvenes, los procesaron y ahí surgió un tema. Los jóvenes habían sido sometidos al proceso de la justicia indígena. No se puede aplicar dos. Exacto. Y ahí la Corte Constitucional dijo que no se podía aplicar. Por el principio el non bis in idem. Claro. Ya estaba juzgado. Además, la Constitución reconoce. Mira, es que el problema es que la Constitución reconoce la justicia indígena. Entonces, como tienes que reformar la Constitución. Bueno, Entonces, habrá que reformarla. Y hay que reformar en lo de plurinacionalidad porque es una bomba de tiempo, Alfonso. Políticamente es una bomba de tiempo. sí, hoy Si no, yo hoy soy no una tiene arma. nación, o somos 10 naciones, 10 nacionalidades, y somos 10 naciones distintas, pues en algún momento decimos, bueno, queremos ser país, pues también. Y Yo te entiendo una cosa, en Bolivia yo no tengo nada que objetar, pues el 70% de la población es boliviana es indígena. sí. Pero acá no llegan al 8%. Sí. Oye, aquí los montubios y los afros son más. Y no Sí. tienen ni la cuarta parte de los privilegios que estos señores, a cuenta de qué carajo tienen privilegios que no tiene el pueblo montubio, ni los cholos de Santa Elena, ni los afroecuatorianos. ¿Qué corona tienen ustedes? Porque a ver un ratito, cuidado, me van a hablar de la corona de Atahualpa, que era inca peruano. Nah. Que cuando les conviene van a la historia y cuando no les conviene se hacen los cojudos. Sí, ¿Por sí, qué? no. Sí, ¿Por qué? sí. ¿Por qué el pueblo montubio no tiene las prebendas que tienen estos señores? Y alguna vez también pasó que hubo una incursión de la fiscalía, y me parece que era en época de Washington Pesante, el fiscal general. ¿Te refieres a Benito Mussolini? Que hacía Ajá, tenía sí, una pose que parecía Mussolini. sí. Parecía nomás, ¿no? Se metió en una comunidad indígena y los indígenas dijeron, de aquí no sale. Tuvieron que negociar para que lo dejen salir al fiscal general. O sea, han llegado a ese uso del poder. Y mira que Y ahora... de la fuerza. Y la fuerza. Ahora, porque hay que reconocer, ha habido líderes en los últimos tiempos, como Leonidas Issa, pero hoy está como que apaciguado, ¿no? A él parece que sí ¿Tú leíste el libraco que
seguramente un ghostwriter, como dicen los ingleses o los gringos, Le hizo un el libro. escritor fantasma le dio escribiendo, Yo estallido. no lo he encontrado, lo ando buscando. Es que la tirada fue pues cientos de miles de ejemplares, quita todos los ceros. Ajá. Este individuo es, a ver, He es escuchado una, segmentos del libro, mira, sí. es una contradicción, a ver si qué conocimiento, ¿cuántos libros has escrito tú? Yo, a ver, con el que te voy a dejar Sí, contando ese. son 70. Puta tu madre. No, pero es que hay 3 más pues que llegan ahora. Sí, pero ya pues, vamos a los que ya están publicados. No, 70. están publicados los 3 más, son 73. Ya, ok. 7-3. 7-3. No llega a mi edad todavía, creo que quiero empatar. Yo 1. 7-3-1. Así que tú me lo vas a explicar mejor a mí de todo este asunto, porque hay cosas que uno trata de entender y cuando no puede entender tiene que preguntarle a otro a ver si puede él, como dirían ellos, darme entendiendo. ¿Ah? ¿Cómo es posible que en un Estado que la Constitución dice, pues que es el Estado, la soberanía emana del pueblo, bla, bla, que es un Estado unitario y todo, pero al mismo tiempo la Constitución habla de que es plurinacional y al mismo tiempo reconoce la existencia de una doble sistema de justicia, lo cual creo que no existe en ninguna otra parte del mundo? Probablemente Bolivia. Claro, pero exceptuando las partes que de acá de América, probablemente Bolivia, pero en Bolivia yo no tengo obstáculos, pues son el 70%. ¿Cómo encaja eso en el mismo cuadrado? Porque si el Estado ecuatoriano es único, unitario, inviolable, etcétera, y la soberanía viene del pueblo, de todo el pueblo, no del pueblo indígena, de todo el pueblo, ¿cómo es que esta gente se limpia la nariz, por no decir otra cosa? Con eso dicen aquí, como tú me acabas de contar, de aquí no sale, o aquí está escondido y aquí no entran. Mira, alguna vez hubo la idea en Ecuador, en los años 90, de incorporar al Código de Procedimiento Penal un capítulo que se refiriese a la justicia penal indígena. Dijiste código, o sea, al CPP, Claro, antes de que existe el COIP. claro, Ya. sí. Hubo la idea de crear un capítulo Y- donde estuvo el proyecto, yo lo conocí con Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero, lo revisamos, ¿Ya? donde la conformación había fiscales de la comunidad indígena y fiscales que no eran de la comunidad indígena, ok. como para ver el Ya. contrapunto. Y el tribunal estaba constituido, El que fallaba. el que fallaba, también por representantes de la comunidad indígena y representantes que no eran de la comunidad Pero indígena. era mixto. Era mixto. Esa idea estuvo allí, pero no avanzó. Parece ser que dijeron, no nos metemos. Entonces, no existe en realidad un código formalmente establecido para el juzgamiento. Entonces, los usos y costumbres Claro. priman. Y ahí alguna vez me decía un sociólogo, Alfonso, me parece Ortiz, de la Pontificia Universidad Católica de Quito. La puse. La puse. Era un maestro. Y yo hablaba un poco sobre el tema del sistema de las cárceles abiertas y algo más como eso. Entonces él me decía, oiga, doctor Alfonsito, yo le voy a cantar algo. Usted que hablaba de este tema de prisión abierta y todo. Y él contó la experiencia porque él había estado en casos de procesos dentro de comunidad indígena como sociólogo, era antropólogo además. Claro, Nació claro. en México, en UNAM, pero ecuatoriano. Puta. Era Pero cosa es que en seria. México, en lo que es antropología, sociología y desarrollo comunitario, está en otro nivel. Pues, no es como en la Sí, Argentina, sí, en lo que es psiquiatría y psicología, en Latinoamérica está en otro nivel. sin duda que Oye, sí. en Buenos Aires, en proporción, va más gente al terapeuta que en Nueva York. Lo Ah, cual, cuando me lo increíble. dijeron a mí, yo dije, no puedo creer. Es verdad. Tiene A más ver, problemas ¿qué entonces. dice la UNAM? ¿Qué dice este hombre? Entonces me decía este antropólogo que en las comunidades indígenas me decía, mire, hay un proceso hecho por la costumbre donde incluso, vamos a suponer, se va a juzgar a fulano por la muerte de sutano. Van los testigos y declaran, y hay un tribunal, me dice, y el tribunal que lo conforma, un representante de cada familia en la tribu. ¿Ya? Entonces me decía, por ejemplo, y él le hacía la broma, supongamos que el día lunes va a ser la audiencia, pero el día lunes Alfonso ha tenido que ir al pueblo a comprar algo. Pero como Alfonso es el sabio de la familia, hay que esperar que Alfonso esté para que se conforme bien el tribunal. Y dice, escuchan a los testigos
hay una persona que actúa como abogado defensor, otro que actúa como acusador, todos de la comunidad indígena. Y cuando termina el proceso, escuchan a los testigos de parte, a los descargos, ahí entra el tribunal a deliberar y resuelve. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué pasa con el caso, por ejemplo, de muerte? ¿Cómo lo sancionan? Entonces me decía, porque la muerte no tiene precio, no tiene valor. No, pues no es que te voy a dar 20 borregos a cambio del muerto. Entonces me decía, mire, si hay una especie como de casa que puede funcionar como cárcel, y le dicen, por ejemplo, se va a quedar ahí 2 años, 2 años. Digo, pero dice, solamente tiene techo y paredes. Me dice, ni ventana ni puerta. Digo, ¿y si se va? Si se va, lo van a perseguir guerreros de la tribu, lo matan, por no respetar la palabra. ¿Va? Lo matan con las lanzas. O sea, le dan vire. Ah, y le digo, ¿y luego qué pasa con? Ah, no, me dice, la viuda y los hijos. Cuando sale tiene que trabajar para mantener a la viuda y a los hijos. Ese es un concepto de reparación integral. Y yo le hice una broma y le dije, pero ¿por qué no mejor se hace cargo de la viuda y de los hijos y la mantiene? Ah, caramba, me dice tocayo. Pero bueno, se manejan así. Claro, pero perdóname, pero aquí en la legislación ecuatoriana no dice que la costumbre no constituye derecho a menos que la ley se remite expresamente a ella. Pero no, en abuso de costumbres tribales. Es que ahí viene el punto. Ah, Es que somos un solo país. pero una cuestión, mira, cuando se le ha preguntado, ¿ustedes por qué no le entregan al teniente político, al que encontraron robándose de la Porque no vaquita o confiamos en recuperaron? él. Exacto. Porque al teniente político le va a pedir el billetito y lo va a poner libre y no recuperamos la vaquita. Entonces preferimos que nos entreguen, nos devuelvan la vaquita y le metemos una ortigada para que no regrese. Con agua helada. Más o menos. Alfonsito, viernes tengo que ir a Gabardina, pero no puedo no dejar de preguntarte tu opinión. Tú sabes que a mí la Corte Constitucional yo no soy partidario de ella. Creo que la primera corte, la que presidió el doctor Hernán Salgado Pesante, sí. es la mejor de la que hemos tenido desde que la reestructuraron. Y después, de allí, después de la cervecera. claro, no jodas. Y de ahí todo para abajo. Ya. Pero ellos han emitido un fallo por unanimidad, los 9, Ya. sobre el tema del delito de calumnia. Ya. Me refiero al caso del abogado Eduardo Carminiani en el tema que es público en todos los diarios. Ya, sí, de una condena. Le llega a un juez de primera instancia y el juez lo sanciona a 6 meses de prisión y dice que es multa. Y cuando le dicen al juez, oye, pero aquí está el fallo de la corte. Y ¿saben lo que contesta el juez? Sí, yo conozco el fallo, pero yo no estoy de acuerdo con ese fallo. Ese hombre fumó alguna cosa. Mira, hay una mala actuación del juez y ahí sí debe funcionar ¿Qué? el concepto de error inexcusable. Bueno, está pidiéndolo Eduardo ya. Pero por supuesto, porque, a ver, el error inexcusable, y aún más yo agrego algo, habría que considerar lo que yo desde la concepción doctrinaria sostengo, la ignorancia deliberada. Ajá, ya. Porque si el tipo dice, yo conozco la sentencia, pero no estoy de acuerdo, Y usted hoy es la que, Corte Constitucional. claro, nos guste o no nos guste, Sí, pues a mí no me gusta, pero es la Corte Constitucional. es la máxima, bueno, la Sí. máxima, la última instancia de interpretación constitucional. Sus sentencias son obligatorias, de Exacto. forzoso cumplimiento y con efecto que se llama erga omnes Para todos los casos. Así para es. todos los casos. Entonces. Además que es una forma de prevaricato. Ojo, y en el caso de la corte cervecera, Sí me acuerdo. creyeron los cerveceros que la sabido, cerveza era whisky. Sí, entonces dijeron, bueno, los jueces constitucionales no cometen prevaricato. Porque sí, claro. como están actuando en defensa de la Constitución no hay prevaricato. Pero en eso hay que reconocer, la Corte Constitucional no cervecera, en la época de Hernán Salgado, el maestro Hernán Salgado Pesante, pero mira la diferencia. dijo, a ver un momentito, esto es una falacia, es una mentira. Cualquier juez que actúe dolosamente contra ley expresa comete prevaricato. Comete prevaricato. O sea, ese juez no solo que debe ser llevado por error inexcusable e ignorancia deliberada a ser destituido, sino que debiera ser procesado por el delito de prevaricato. Perfecto. Mi querido Alfonso, muchas gracias. Te invito a que contemples algo que pasa los viernes. A ver, céntrame y pónmela allí. ¿Tienes el video que te di? A ver. La GABA. La GABA.
Aquí está. Están viendo al individuo en negro, porque a ese individuo no se le puede decir señor. Está discutiendo con uno de los que cobran el tema del el parqueo, creo que es en San Borondón. Y por lo visto no cree que se haya excedido con el paso al tarquímetro. Se le arrea, se le acerca, discuten y ¡pim! A traición, y luego lo patea en el suelo. Y luego lo vuelve a patear en el suelo. A ver. Tú, no sé cómo te... Sí sé, ponme el nombre, tienes el nombre del tipo. Por ahí lo tengo, pero... Ya. Tú no es que eres un cobarde, no. Tú eres un miserable cobarde. En todos los deportes de confrontación física se pelea por categoría de peso. Porque aún suponiendo que yo fuera un eximio boxeador, no voy a pelear con un peso pesado porque me mata, pues. Bueno, este señor, este individuo, a traición, los cobardes atacan a traición, pues, ¿no? Los malnacidos atacan a traición. Y la gente muy miserable y asquerosa patea en el suelo a alguien 2 veces. Yo espero, porque supuestamente el sujeto, y aquí viene un problema grande, supuestamente el sujeto trabaja en una compañía de seguridad. Anthony Alcíbar, ya está identificado, ya. Tú deberías llamarte MM o MDM, Mari de mierda. Ya. Ese señor no puede ser guardia de seguridad. Ese señor es un peligro para toda la comunidad. No puede ser guardia de seguridad. Que trabaje de lo que sea. Yo no digo que no puede trabajar. Digo que no puede ser guardia de seguridad. 1. Segundo, ya la fiscalía actuó. ¿Para qué preguntar? Porque uno diría, sí, obvio, ¿cómo vas a preguntar? Ya la fiscalía actuó. Bueno, lo cierto es que te la voy a dar la gabardina enterita, todita, porque como eres grandotote y gordote, porque has de tragar como hipopótamo para no insultar a los cerdos. Ahí tienes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 botones más levilla que Gerhard. Lo vi el otro día que le estaba poniendo óxido y todo. Métetelas toditas, donde, como dijo Lupo Senén Quiñones Nazareno, donde a tú más te convenga, cobarde malparido, tú, Anthony Alcíbar. Ahí, si el señor hubiera estado armado y este tipo le cae a golpes y le mete un tiro, para mí es legítima defensa, por la diferencia de tamaño. Eres un pobre, miserable, malparido, abusador. Y espero que no nos vayamos a enterar que tus jefes, espero que sean jefes y no capos, no salgan a defenderte porque tú no tienes defensa alguna. El otro lo que te estaba era multando porque te excediste en el tiempo del parquímetro. Que los parquímetros son una mierda. Estoy de acuerdo. Pero eso no es para golpear a la gente y pegarle en el piso. Así que toma tu gabardina y vete a la mierda. Nos vemos el lunes. RTP